Bueno, compañero, generador, ideólogo de estos espacios y posibilitador en todo lo que hace a la ciencia y a la técnica, que sin él nada es posible. Desde Fundación Sistere, una institución que existe hace unos 30 años, venimos trabajando, tratando de generar aprendizajes, conocimiento, acompañamiento. Nosotros decimos en técnico, supervisión, formación en el ámbito del acompañamiento terapéutico. Un campo que ha venido sufriendo en estos 30 años muchos cambios y transiciones, y mirando para atrás podemos dar cuenta de un cambio de paradigma, de nuevos modelos de abordaje, de nuevas situaciones en las cuales los acompañantes nos vemos enfrentados a como así también nuevas demandas. Así que damos inicio a este ciclo que pretende ser un abierto, libre, gratuito, donde nos podemos encontrar por lo menos una vez por mes, convocados por temas que nos convoquen a pensar, que necesitemos reflexionar, que permitan convocados siempre con algún tema, ¿no? En este caso es el acompañamiento terapéutico en el contexto actual. Fundación Sister ofrece en la actualidad diferentes formas. Luego al final Brian los va a poder detallar un poco más, que hacen a acompañar a los acompañantes brindando información, seminarios que les permitan recabar información, trabajando, poder profundizar en las distintas temáticas de los distintos abordajes, ir posibilitando actualizaciones. Bueno, Brian, no te veo más. Buenas, acá estoy, ¿cómo están? Un gusto a todos, todas, volver a encontrarnos. Muchas caras conocidas. Bueno, explotó el Meet, nos permite más gente. Después lo subiremos al canal de YouTube también de la Fundación. Bueno, la idea es que sea un conversatorio, con lo cual, como han ido siendo estos años, los conversatorios tienen como lógica proponer algunos puntos de partida, unas breves reflexiones de unos minutos que iremos compartiendo con Laura, pero también, como bien se llaman estos ciclos conversatorios, eh, que el que se anime, abra el micrófono, participe, pueda aportar o hacerlo por escrito. Un poco le poníamos el título de acompañamiento terapéutico en la época actual o en los tiempos actuales. Y es muy polifacético si uno se lo pone a pensar desde dónde podemos pensar lo actual, en relación a qué o con qué. Y pensamos, tanto Laura y yo eh, venimos del campo bien de lo vincular y nos hacemos como una pregunta en relación a qué está sucediendo eh, en relación al vínculo en nuestros tiempos. Desde ahí empezó a surgir como la posibilidad de pensar algunas cuestiones que ya no son como se pensaban en otros tiempos. ¿Cuál es la subjetividad de esta época? Anteriormente vivíamos en una sociedad en donde lo que primaba era la culpa, la prohibición, la posibilidad de la distinción con el otro, un proyecto de vida o un proyecto vital. Y cada vez más nos encontramos en la clínica, nos encontramos en los distintos espacios que los acompañantes circulamos, con algo que un autor plantea, que es Recalcati, que son las neomelancolías.
que tienen que ver con algunas variables que yo vengo estudiando y pudiendo ver, que tienen la relación primero con la pérdida en los vínculos y el lazo social, la pérdida en el deseo y la ausencia de un propósito de vida. Y estos son tres aspectos que en nuestra época creo que la marcan fuertemente, que la atraviesan y que atraviesan todo el campo del acompañamiento terapéutico, diría sobre todo post pandemia. Justo miraba acá a varias personas conocidas que creo que pueden dar cuenta, como pueden ser Ivana, Lenny, Juan, Carolina, de Misiones. Voy viendo distintas caras conocidas, gente que voy conociendo un poco su clínica y que pueden dar cuenta de estas cuestiones en relación a la dificultad de los adolescentes, como bien dice Eliana, por ejemplo, o de los jóvenes, para empezar a construir algo en relación a un proyecto de vida. No lo quiero plantear con una visión nostálgica de todo lo anterior era mejor y lo de ahora es malo, porque no tiene que ver con eso, con pensar lo actual tampoco, ni tampoco tiene que ver con la idea de cerrarse eh, en ese esto, porque también estamos siendo parte de esta época y lo estamos pudiendo ver. No es algo capaz como lo anterior que se estudiaba o se puede ver en retrospección. Pero sí, muchos adolescentes que van preguntándose cuál es el sentido de trabajar en el futuro, o de repente en la lógica de que antes las instituciones sostenían ciertas cuestiones del orden de la subjetividad y actualmente nos encontramos ante serias dificultades de que las instituciones sostengan, ante adolescentes que se preguntan sobre el deseo en el estudio y la continuidad en el estudio, o la dificultad de una elección laboral. Pero también esto se da en otras edades, no solamente en los adolescentes. Hay una perspectiva de un cambio generacional muy importante con la llegada de las nuevas tecnologías y toda una generación que, si no ha podido adaptarse, queda por fuera del mundo. ¿Qué sucede con la gente en la vejez? Que hoy en día, si no sabe usar un teléfono y no puede acceder, por ejemplo, a cuestiones tan simples como, o tan difíciles, valga, eh, digo, tan esenciales, quería decir, valga mi lapsus, tan simples para uno que es de la época, pero tan difíciles para quien no lo es, como es acceder a, por ejemplo, las aplicaciones de ANSES, Mi Argentina, un home banking, pero también a los nuevos modos de comunicación, el WhatsApp, los mails, otras formas de hacer lazo que no tienen nada que ver con lo que eran muchos años atrás. Pero a su vez, como algunos filósofos dicen, también con muy pocos años atrás. En esta última etapa de la historia, en muy pocos años, se han producido la mayor cambios en relación a las generaciones de una a otra. ¿A qué me refiero cuando hablo de cambios de una generación a otra? A que en muy poco tiempo los saltos cuanti y cualitativos de lo que sostenía una generación de otra tienen en relación a la revolución tecnológica e informática cambios abismales. Hace poco, capaz para algunos lo podían llegar a conocer, Taringa, que fue toda una plataforma pionera en Argentina, o Fotolog, todo lo que podría ser pre-Facebook, pre-Twitter, pre-Instagram, pre-X, hoy dejó de existir. Digamos, una aplicación duró, que fue todo una revolución en el mundo de los vínculos, duró en su máximo esplendor menos de 10 años. Y eso genera cierto de dificultades al orden de la rapidez con la que hay que estar adaptándose a estas nuevas lógicas y a estas nuevas realidades con las cuales nos encontramos con otros. Bueno, era como un pequeño punteo, le dejo a Laura y la idea es empezar a hacer un ida y vuelta.
pensábamos con Brian tomar este punto, ¿no? El punto vincular con toda la complejidad que esto conlleva de relación que se genera entre acompañado y acompañante en el contexto actual. Y pensábamos que estas coordenadas, que también podía Brian describir, son las coordenadas de la época. Vamos a decir que como época estamos atravesando un momento que genera determinados padeceres, sufrimientos, y que conllevan muchas veces a consultar, otras veces no, pero de los cuales es como difícil escaparse, ¿no? ¿Quién de no está atravesado por alguna de estas situaciones que Brian comentaba, ¿no? Como una situación de fragilización de lo social, que con lazos menos resistentes a sostenernos, pensando en la continuidad de un proyecto estable cuando todo se vuelve efímero e incierto. Y aprender a vivir en incertidumbre requiere fortaleza psíquica, que no siempre es posible. Y yo pensaba, el acompañamiento terapéutico en el contexto actual lleva más allá de esto, como contexto, a pensar en nuestra práctica. Que en nuestra práctica hay un momento donde estamos observando muchos cambios. Con Graciela Bustos venimos pensando bajo el título eh, ¿qué permanece y qué cambia en el terapéutico? Y nos parece que en este contexto actual hay muchas cosas que vienen cambiando, como por ejemplo, ha cambiado mucho la demanda. En la misma línea de lo que dice Brian, a lo mejor los que somos más viejos y venimos trabajando en esto más de 30 años, que estábamos acostumbrados a trabajar con las adicciones, que éramos convocados por el psiquiatra, por el psicólogo y armábamos un equipo sólido en el transcurrir de todo el acompañamiento, ya quedó lejos y es excepcional. Acompañantes estamos recibiendo otro tipo de demanda igualmente acuciante, como pueden ser situaciones de sufrimiento subjetivo que no necesariamente tengan que ver con el ámbito de la salud mental, que no tengan un diagnóstico o un tratamiento necesariamente psiquiátrico o psicológico por detrás. Los acompañantes estamos recibiendo muchos pedidos de ayuda para trabajar en situaciones de vulnerabilidad en la tercera edad, como decía Brian, en la vejez, de ancianos, por ejemplo, que están sanos, pero el mundo ha ido cambiando, ellos no logran adaptarse, se sienten solos. La pandemia produjo un quiebre muy grande en esa generación que ha quedado muy aislada y muy deteriorada, pero no necesariamente están en un tratamiento psiquiátrico, psicológico. Muchos acompañamientos que se vienen desarrollando en la acción social, en territorio, en el ámbito de lo comunitario. Muchos acompañamientos están trabajando a lo largo y a lo ancho del país en el campo de la violencia, en los centros de asistencia a mujeres víctimas de violencia o los centros de base donde no hay un diagnóstico y hablamos de que es una problemática social y no una patología, como se pensaba antes. Acompañantes que sostener, estar y acompañar los procesos de cambio de género. Una nueva demanda nos confronta y nos interroga. Estos nuevos abordajes, ¿desde dónde lo hace? ¿Lo hacemos con los libros que traíamos de antes o tenemos que repensarnos? ¿Qué conceptos de los que traíamos nos sirven y cuáles tenemos que desechar? Nuevas demandas, nuevos lugares. Trabajamos en lugares muy distintos de cuando yo empecé. Hoy los acompañantes trabajan en todos estos lugares que les venía mencionando, de los que ya ganaron terreno a los codazos, como la justicia y la educación, o la discapacidad, que también fueron nuevos en un momento. Los modos de armar equipo. Yo doy clases
Sí, se A lo le cortó. mejor, Ahí volvió. ah, volví. Avísame, Brian, porque me paso el celular, si no. Ahí volviste, se te habían cortado. Quedaste en la última parte, las nuevas formas de hacer equipo. Nuevas formas de hacer equipo. No necesariamente, siempre trabajamos con otros, armamos redes, pensamos con otros o no, ¿no? Esto es un conversatorio, se abrirá la palabra, se abrirá la voz. A lo mejor no es el equipo que teníamos en la historia de los primeros libros en los cuales yo me formé, que era un equipo clásico, psicólogo, psiquiatra, que acompañaban al acompañante siempre. Ahora nos encontramos trabajando en otros modelos que están documentados, como puede ser el trabajo en red, la clínica entre varios. A lo mejor creo que trabajo solo, pero si yo superviso y si yo me analizo, hay otros con los cuales estoy pensando. Entonces, de esto que aparece como una sociedad en la cual hay un desfondamiento de las instituciones, una falta de credibilidad sujetos de la sociedad frente a las instituciones que ya no son tan estables, todopoderosas, referentes únicos. Los acompañantes empiezan a crear espacios nuevos en este momento actual, más necesarios que nunca. El padecimiento es más grande, se sufre de otra manera y los acompañantes dándonos. Hay mucho que cambia. ¿Qué permanece? Yo creo que lo que permanece es la forma en que el acompañante se vincula con el otro. El estar pensando en este momento. El poder rastrear estos conceptos que decía Brian antes. Un campo de las nuevas melancolías. Hay una falta de proyectos, hay una sensación de falta de esperanza. Lo vemos en los chicos que se cortan, en el alcoholismo, en las adicciones, en las actitudes impulsivas, en nosotros mismos. Y hay acompañantes que frente a eso tienen estrategias y tienen recursos. En este contexto que cambia, un acompañante que viene a ofrecer un vínculo sólido, cálido, estable, en el marco de una ética. Ese proceso de acompañar al otro apoyado con otros que no sé quiénes son, que a lo mejor no es el equipo de siempre, pero es una forma de armar equipo, para generar ahí algo del orden de la transformación, algo de la escucha y no de la receta, algo de permitir que el otro haga y no de yo venir a decirle qué tiene que hacer, y construir puentes donde no había. Es indispensable que los acompañen los nuevos sufrimientos, ir generando nuevas estrategias para los abordajes de siempre. Bueno, abrimos el micrófono. Eh, O el chat, Invitamos a que lo abran ustedes. o pueden escribir comentarios en el chat y los vamos leyendo. Bueno, abro micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, me quedé pensando un poco en lo que decía esto Brian yo más que nada trabajo con adolescencias y bueno, tengo la vivencia como acompañante de ver cómo la adolescencia se encuentra en este momento, principalmente en los lugares que yo trabajo, esta falta de sostén, de borde que tienen y cómo el vínculo, como mencionabas, Laura, va como otorgando ese borde y ese sostén en momentos que este adolescente necesita, ¿no? Y siento que el adolescente, después de la pandemia, quedó pisando, como dice uno de los autores, que no recuerdo cuál es, pisando arenas movedizas. No sabe dónde está parado y no sabe dónde va.
Entonces, acompañar en ese momento de ese de no saber para dónde va o no tener ese borde, creo que el acompañante cumple un rol muy importante. Y también pensando en estas diferencias que también dejó la pandemia con respecto a las TIC, ¿no? A las tecnologías estas que se fueron disparando, ¿no? Eh, Tengo gente de mi edad que por ahí yo tuve que aprender de golpe, ¿no? Por el estudio o por la forma de acompañar que tengo, eh, pero mucha gente quedó como apartada de estas tecnologías y también acompañar, que es muchas veces que es necesario acompañar a alguien que pueda utilizar o aprender a usar las redes o estas cuestiones que hay mucha, como que va avanzando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, me tocó acompañar a una mamá en el proceso de decir, ¿cómo hago para hacer esto, para poder enseñárselo a mi hijo, ¿no? Y es parte del cotidiano que uno cuando acompaña también va como tendiendo la red para el cotidiano de nuestro acompañado, ¿no? No sabía cómo hacer o utilizar determinada red para poder entrar y ver en qué anda ese adolescente, por ejemplo. Entonces creo que es fundamental también la capacitación constante para poder entender estos nuevos tiempos. Eso quería más que nada compartir. Es muy Interesante. bueno esto que trae Ivana, compañera de varios espacios, para pensar cómo en el contexto actual, frente a las nuevas demandas, los actores ingeniosamente armar esas estrategias para lo cotidiano, incluso cuando lo cotidiano se transforma y cuando el síntoma no es un síntoma, es un, ¿no? Y entonces no hay que desentrañar, sino que hay que armar, hay que poner palabras, hay que contener, hay que hacer otras cosas ahí, ¿no? Nosotros pensábamos con Brian, particularmente cuando hablamos de lo actual, también pensar en este momento que estamos atravesando con algunas incertidumbres, y Brian pensaba que las obras sociales a veces cubren, no cubren, se retrasan, los aumentos, el aumento de colectivo permanente, como todo esto también está en la encrucijada del acompañar. ¿Y qué hacemos los acompañantes con eso? Lo que quedó del principio. Gracias, Ivana, por el aporte. Bueno, puedo hablar yo. Mi nombre es Laura Bonino, estoy en la cuenta de mi hija. Figura ahí Elina Salas. Soy de San Francisco, provincia de Córdoba. Eh, Trabajo en discapacidad, trabajo en la Municipalidad de San Francisco coordinando un equipo de rehabilitación para personas con discapacidad que no cuentan con obras sociales. Eh, También trabajamos en las guarderías, con los niños de las guarderías municipales, y algo que notamos post pandemia en los niños son los desbordes conductuales que presentan cuando llegan a una institución, desde su hogar, digamos, a cuando se integran en el ámbito social. Eh, Muchas problemáticas de la comunicación que dejó la pandemia. eh, Hay, digamos, un sobrediagnóstico de niños que presentan trastornos en el desarrollo o autismo. Y bueno, nosotros en el equipo utilizamos el acompañamiento terapéutico como un dispositivo para poder poner cuerpo y sostener a estas nuevas infancias. Algo que no veíamos, ¿no? En otras épocas, digamos. Yo hace 10 años que estoy en este equipo y en esta área, y realmente nos llama tremendamente la atención. Son niños que, bueno, obviamente se están desarrollando. Tenemos un programa de pesquisaje junto con la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia, y obviamente
O sea, no, nosotros apostamos bueno, a lograr que puedan ir desarrollando diferentes aspectos, por lo tanto, no, digamos, estamos en contra de que puedan sacar el certificado a los 3 o 4 años, pero bueno, tuvimos que recurrir a este dispositivo porque, sinceramente, por ahí la convivencia en el ámbito escolar o cuando ya ingresan al nivel inicial, se hace complicada. Eso nos llama mucho la atención. Y bueno, utilizamos este dispositivo de contratar acompañantes terapéuticos para sostener y poner el cuerpo con estos niños. Ese era un aporte que yo quería comentar, que también es una cuestión epocal, ¿no? Me parece interesante esto también que traes, porque también habla un poco de las preocupaciones de los adultos. Eh, ¿Cómo hacemos los adultos para sostener hoy a niños en épocas tan turbulentas y de tanta complejidad donde por momentos la preocupación por otras cuestiones se vuelven hace ya varios años tan marcadas que se deja de pensar en qué le está pasando al niño porque la cabeza está en otro lugar? ¿Y quién tiene esos niños? ¿En qué lugar quedan esos niños? Y tienen que ver con estas nuevas formas de constitución psíquica y estas nuevas cuestiones, como bien planteaba Laura, en relación a los nuevos sufrimientos. Antonella, sí, perdón, quería decir algo más, Laura. No, digo que tal cual, por ahí, bueno, nosotros en estos centros tenemos 350 chicos que son municipales, los niños, bueno, pasan la mañana, tenemos también una guardería nocturna para los papás que estudian, y bueno, notamos por ahí eso, ¿no? Que los chiquitos vienen de grupos digamos, de familias donde está estallado esta posibilidad o no hay redes, digamos, las mamás por ahí, muchas mamás solas. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil, las instituciones demandan acompañamiento porque es como que no los pueden atender. Lo que más nos llama la atención es eso, que en otros años, pre-pandemia, esto nunca sucedió. Y por ahí hay chicos que, bueno, que tienen la posibilidad de que a lo mejor un papá tenga la obra social, entonces sacan el certificado, tenemos maestras integradoras en las guarderías, de que vos decís 3 años, o sea, pero bueno, es complejo, tal cual vos dices. Tenemos 3 manos levantadas Sí, Antonella, luego Lidia y después Karina y algunos Hola, comentarios en el chat. también. hola, ¿cómo están? Sí, yo sumando un poco a lo que decía la compañera recién sobre la proliferación de diagnósticos a tan temprana edad, em, sumado también al cabal de información que existe hoy en día sobre los distintos diagnósticos y lo fácil que es acceder a esa información, me ha pasado puntualmente, no lo generalizo, por supuesto, pero me ha pasado que conversando con alguna mamá o algún papá que hacen esta demanda de un acompañamiento, por ahí, bueno, mencionar, tienen un certificado de discapacidad, mencionar el diagnóstico que ahí figura, pero ellos darme su opinión, pero para mí no es esto, para mí es autismo, porque tiene esto y esta conducta, digamos, y es como esto, ¿no? De tener tanto acceso a la información que a veces hace que los mismos papás en búsqueda de la respuesta, por ejemplo, se pongan a investigar y hasta ellos mismos creen un diagnóstico, digamos. Eso quería aportar a lo que la compañera decía recién. Está porque es algo claramente del contexto actual, el diagnóstico, y les dan un remedio y lo googlean a ver el secundario y dicen, soy psicótico porque me dieron. Bueno, me parece que los viejos como yo antes le decíamos, no lo es, hoy no le puedes decir porque lo van a buscar, y sí tenemos que tener herramientas para hacer con eso, ¿no? Y por qué
eso y qué te hace pensar eso, y si no fuera eso, ¿qué sería? ¿Qué otras cosas le ves? No luchar contra la búsqueda en internet, sino poder trabajar eso con los padres y con los mismos acompañados. Sí, y volver a Nuevas habilitar algo, estrategias. y en esto que decís vos, que me parece súper interesante, Lau, también volver a habilitar la posibilidad de pensamiento. Digo, salir de la concretud y de la rapidez que hoy en día, esta época, exige y por ende va contra toda posibilidad de pensar, a volver a poner cierta posibilidad de un freno y de habilitar eh, opciones múltiples y opciones de pensar, que estarían como en esta época menos posibilitadas. Claro, porque esta lógica de respuesta rápido en realidad lo que hace es tapar el conflicto. Me da angustia. Entonces le tengo que poner, que a veces me angustia más. Entonces poder sostener el conflicto nosotros como acompañantes puede habilitar procesarlo, abrirlo, trabajarlo. Está muy bueno, Antonella, muchas gracias. Lidia. Hola, eh, bueno, yo me voy a apartar un poquito de este tema de que estaban hablando ustedes y las compañeras porque yo vivo un poco alejada, bastante, de ustedes. Yo vivo en Entre Ríos, en la costa del río Uruguay, o sea, mi límite es la República Oriental del Uruguay y Corrientes, o sea que pertenecemos a una zona donde algunos de los aspectos son distintos y siento que hay en lo colectivo a nivel país, voy a decir, ¿no? No solo en estos lares, sino que hay una gran desestabilización social, económica y emocional. Y me preocupa. Yo solo quiero contar una experiencia para que se vea el marco de cómo yo veo lo que está pasando en nuestro país en este momento. Nosotros vivimos sobre el río Uruguay, que es un río que fluctúa permanentemente con las inundaciones. De repente, esta noche el río está anunciado por las lluvias que vienen del norte y la apertura de las represas que el norte tiene. No solo es la nuestra, la Salto Grande, sino Yacyretá, o las que tiene Brasil y Paraguay. Y de repente la gente está huyendo de la casa. Dejan los perros, dejan los gatos, o se quedan por los gatos y por los perros o por las gallinas aunque no es muy habitual, pero luego la seguridad social o los compañeros que buscan lugares donde refugiar a los inundados, los tienen que llevar a dormir. La gente sale sin nada. Hay niños, alumnos que pierden los cuadernos y lo viven con una preocupación tremenda porque imagínense, recién hemos empezado las clases con muchísimas dificultades y han perdido los cuadernos, los lápices, todo lo que se logró. Y yo lo siento eso también dentro de lo social que nos está pasando, como una ruptura no solo de lazos sociales, sino económicos. Nosotros el año pasado tuvimos 3 crecientes sumamente altas, de gente que pasó casi 3 meses en refugios, sin nada prácticamente, porque sin nada hablo de lo personal. Imagínense ustedes, yo siempre pienso, si yo tuviera que salir por la inundación, no me puedo ir porque tengo 4 labradores y no los puedo dejar. Y así piensa la gente. Y nosotros el año pasado, acompañantes de esta zona de Entre Ríos, nos convocamos, no es la primera vez que lo hacemos, y nos convocamos a ir a los refugios. Y era realmente muy, muy para... Me parece muy interesante, Lidia, esto que estás contando de las inundaciones y el Sí, trabajo del acompañante, digo, en esta época de hacer lazos. Digo, cuando alguien se inunda, me representaba mentalmente la idea de un psiquismo que queda justamente en esto que decía previamente, sin la posibilidad de pensar. exacto, Digo, se inundó la posibilidad del psiquismo de pensamiento. Y qué claro. importante otros que ahí puedan ofrecerse en un lugar de sostén, un otro prójimo que pueda alojar algo de esa angustia y ayudar a poner algo de vuelta en movimiento en eso que quedó estanco, digamos, y que quedó arrasado. Hay ese Exactamente, trabajo que escribió Susana Schneroff que se llama Inundación del Psiquismo, que fue la experiencia que hicieron con la Cruz Roja
y acompañantes terapéuticos Acá en Entre Ríos. acompañando en la inundación grande de Santa Fe, ¿no? De Santa Fe en el 2002. Sí. Claro. Ah, claro, Pero la inundación de repente. ver con lo que nosotros decíamos de los nuevos abordajes, ¿no? Eso es propio del acompañante. Poder Lo que ir yo, frente a una situación de catástrofe a asistir con la palabra, con la presencia, con la mirada, ¿no? En el sí, río se desborda el río, en la ciudad la violencia o desborda, no sé, los desbordes nuestros de cada día, podríamos decir. claro, yo me quería referir, haciendo elípticamente lo de la inundación, en el sentido de que hay un desgarramiento total y una pérdida total de identidad, inclusive, porque dejo ser del barrio, dejo de conocer, aunque salimos todos juntos, vamos a cualquier lugar y perdemos muchas cosas. Yo siento Claro, eso pero lo que cuando, decía Brian, en cuanto alguien va, lo mira a los ojos, le dice el nombre y apellido, le permite recuperar la identidad. Perdió la casa, pero el acompañante puede subjetivarlo nuevamente para investir un nuevo proyecto. Que me Laura, imagino que también hay padeceres que son propios de los lugares. En Córdoba son los incendios. claro, Y no, sabemos que viene el incendio. Ustedes saben que vienen las inundaciones, ¿no? Me parece que cada región tiene padecimiento. no, yo lo que quería, Karina, ah, ¿querés no, yo, cerrar? sí, claro, claro, claro. Claro, yo lo que quería decir es que esto se ve, esto de poder ir a los refugios y estar con la gente, es lo mismo que lo que podemos hacer en cuando hay disrupciones, en cuando cierran fábricas, por ejemplo, sobre todo de mujeres. Es una situación de desgarro tan importante y tan grande. Les quería contar que nosotros el año pasado y este año lo estamos haciendo con respecto a las inundaciones, porque va mucho más allá de la charla o de mirarlos a los ojos, porque hay que aportar otros elementos, inclusive elementos materiales. Hay que empezar a organizar lazos como para que la gente pueda decirse, bueno, tengo que salir a pedir comida, pongámosle, o Sí. ropa para la gente, Parece o que ahí los alimentos. acompañantes solos con tanto no pueden, son los acompañantes conformando Es equipos como, con otros. claro, Bueno, quedan es 20 minutos, quedan varias manos. listo, listo. Gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Las De nada, inundaciones, donde las uno queda totalmente despojado y los acompañantes, te voy a tomar lo que vos decís. Muchas veces tenemos que salirnos del rol, porque todos sí, sabemos que no es nuestro rol buscar comida, no, que tenemos que ayudarlos a que ellos generen las circunstancias de búsqueda de comida pero es que vos dijiste que había que buscar nuevas estrategias. Se le cortó a Laura. del rol. Ah, Nuevas estrategias sin, claro, sin salirse del ¿no? rol, obviamente. Entonces, poder pensar cómo sin salirse de rol, sin convertirnos en un elemento de caridad, poder acompañar en esas circunstancias. Yo terminé. Gracias. Karina, Federico, Algo breve, chiquitito, si le doy paso a todos. Buenas noches, desde Neuquén los saludo. Yo me quedo con, bueno, para cada tema que ha salido, creo que a lo largo de los años que uno trabaja tiene su aporte personal. A mí me mueve y me convoca una señora con quien trabajo que ella está alojada en un hogar. Tiene muy poquitita familia, pero a su vez de poca es como que menos que escasa es la bolilla que le dan. Y me pasa esto, que comen la palabra que usó recién María Laura y la propio, lo de asistencialismo. ¿Hasta dónde es nuestro rol de participar o de involucrarnos? Entonces, buscamos una segunda, trabajo con otro acompañante más y pensamos venir los días sábados, por ejemplo, una vez al mes, a dar algún tipo de talleres. Los dos tenemos preparación aparte de la tecnicatura y estamos cursando la licenciatura en acompañamiento que nos habilita, digamos, a hacer talleres. Y ahí pusimos de lo primero que ellos nos fueron pidiendo, que es esto de usar el celular, aunque sea para mandar un mensaje, como ellos nos dicen. Y la primera pelea que teníamos era que lo táctil le era difícil y conseguimos un lugar a donde venden los que tienen teclas todavía. Y que a uno le parece que es horrible, pero ellos a esos los usaban. Y uno les puede volver a habilitar algo que en algún momento lo usaron y que pueden, digamos, esto de tenderse a sus redes, a sus apoyos, a sus familiares que aún les quedan, que es una forma de acercar también, ¿no?
un poquito de allá de lo que ellos ya conocían del pasado y traérselos al presente de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay un mensaje, vamos a ir leyendo, Brian, algunos. El último dice, las organizaciones con la comunidad son muy importantes. Ahora te damos lugar, Federico. Y pensaba que cuando con Graciela Bustos tratamos de teorizar en relación al acompañamiento comunitario, ponemos que el principal eje del acompañamiento en esta área de inserción es hacer lazo con las organizaciones. Entonces a lo mejor el acompañante no puede llevarle comida a todo el mundo, pero sí puede armar el circuito para que otras organizaciones lleguen y para llevar y formar parte y articular. Lo que vos te decís también tiene que ver con eso. Percibiste una necesidad, armaste un taller, detectaste una demanda, mandar WhatsApp, y ¿no? Como ir instrumentando distintos motivos para las demandas que ustedes observan, porque el primero que se da cuenta de lo que la gente necesita son los acompañantes, que están en la primera fila. Federico. Hola, buenas noches. Hola. Sí, me quedé pensando en algo de lo que dijo Lidia y un poco con lo que también decía Brian y Laura. Estaba haciendo un seminario que es un seminario que se llama Abordaje Psicosocial en Emergencias y Desastres. Y ellos contaban sobre cómo trabajaba el equipo de psicología de la Facultad de Córdoba, que se encargaba de los desastres, y por ejemplo ponían el ejemplo de las inundaciones de 2015 de Sierras Chicas, y se me vino algo en la cabeza que yo lo relacioné con un poco el rol y la tarea del AT, siendo que estas personas que ocupaban este espacio eran psicólogos, y ellos decían que la diferencia una de las mayores diferencias era que en este caso, en casos como desastre, inundaciones, incendios, eran ellos los que iban hacia las personas, no la persona que iba y buscaba en un consultorio, siendo psicólogo, al psicoterapeuta, digamos. Entonces se me ocurría que eso es un poco también, pensándolo desde el acompañamiento, que uno va hacia donde está, ¿no? Con esto de la vida cotidiana y desarrollar el vínculo donde está la persona. Entonces, bueno, justo que hablaban de eso, de los desastres y eso, es que ir hacia donde está la persona, en su lugar, es como una acción distintiva, digamos, del rol, a la vez que es muy desafiante, y que ponen entre juego eso, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál no es mi rol? Y lo que siempre se me viene en eso en la cabeza es la palabra flexibilidad, porque a veces uno dice, esto lo tendría que hacer yo, lo tendría que hacer un terapeuta, lo tendría que hacer tal. Entonces, bueno, quería compartir eso, ¿no? Que justo tenía una clase que tenía que ver con eso y se me vino a la cabeza esa. La pregunta que aparece, ¿quién debería hacer eso? ¿Yo, un terapeuta? ¿Quién? A veces todos y cada uno es de otro lugar, ¿no? Nina. Gracias, Federico. Esa inundación en Córdoba nos marcó muchísimo, pero fue una aislada. En cambio, en Entre Ríos la padecen todo el tiempo, ¿no? Cada tanto. Tiene otras connotaciones. Nina. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer un aporte en cuanto a lo personal con respecto a la sobreinformación y la llegada a informaciones que antes no teníamos, que uno no siendo psicólogo no tiene acceso muchas veces. Bueno, en la cara buena de la moneda, digamos, de la sobreinformación, es encontrarse, ¿no? con un síntoma o identificarse ante qué sé yo, un reel de Instagram
y nada, emocionarse, encontrarse, sentirse, reconocerse en esa patología o en esa emoción. Y bueno, como acompañante en esa instancia, cómo acompañar, ¿no? Digo, no es todo negativo el tema, lo que estamos viviendo. Está todo revuelto, es todo un caos, pero hay muchas herramientas y muchos recursos. Estamos todos en crisis, se caen los viejos paradigmas, pero se pueden hacer cosas positivas, digo. Me encanta, por supuesto que no es todo negativo. Estamos hablando que hay un cambio y una transformación. Nosotros lo vemos ahora acuciante porque vivimos este momento. Pero vos tenés razón, tenemos más accesibilidad a situaciones como estas, de encuentro para pensar juntos, y son todos de lugares distintos. A lo mejor Lidia no tendría con quién hablar si no existiera internet y no pudiera acceder acá, ¿no? Salud mental, Sí. que nos abrió nuevos espacios, el reconocimiento del rol de la T. Cuando yo empecé a trabajar, nadie sabía lo que era el acompañamiento. Y hoy todas las saben, hasta en las telenovelas salen acompañantes terapéuticos. Sobre No todo decimos que está todo mal. esto de invitar a la autogestión, ¿no? Al no esperar que un otro me diga qué tengo para ir recién a hacer algo, sino decir, esto es lo que yo estoy sintiendo, o esto me recuerda a un hecho traumático que lo tenía en mi inconsciente y saltó con esta publicidad. Es como que está generando una autocrítica, un darse cuenta, un tomar las riendas de mi vida, que es lo que busca también el AT, ¿no? De decir, no, que el acompañado no dependa por siempre de nuestra imagen, que somos transitorios y que ayudamos, damos luz en esos momentos de crisis X. Sí, coincido totalmente. Incluso creo que vos estás ahí también hablando de la posibilidad que nos dan estas nuevas herramientas para armar lazos horizontales. Y con Brian venimos pensando hace tiempo que frente a las circunstancias actuales, la posibilidad de crear lazos horizontales, como anteriormente se decían los vínculos fraternos, los vínculos con otros, simétricos, permiten crear lazos que nos ayudan a transitar las situaciones difíciles de una manera mucho más sostenida, que es como el vínculo entre los hermanos, que lo hemos visto, no hay nada más poderoso que es el encuentro con otros. El Ni Una Menos, la Madre de la Plaza de Mayo, las Madres del Dolor, las Estrellas Amarillas, frente a una situación de angustia, grupos que se juntan de las madres que han perdido bebés, el encuentro con otro que está atravesando una situación similar y que tienen una lucha compartida, permite el transitar la situación, la elaboración y la consecución de objetivos con una potencia mucho mayor. La ley de acompañamiento terapéutico la tienen que hacer todos los acompañantes juntos, no son 2 o 3 que van a ir a hacerla, ¿no? Es lucha conjunta de todos los acompañantes hacia un objetivo. Y eso lo permiten las nuevas tecnologías, Nina, como vos decís. Porque se encuentran en los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, que antes no existían. Grupos de pacientes que tienen este trastorno o este otro. Y que permite cuando el acompañante se retire que quedan en continuidad con otros sujetos. No hay más manos levantadas. Veo que hay mensajes, Brian. ¿Qué hacemos? ¿Te parece que leamos algunos? Dale. Coincido con Karina, dice Karina. Actualmente al trabajar con infancia se destaca la demanda de las madres desbordadas y sin herramientas para el hogar para sostener a sus propios hijos más allá que participan en otras terapias. Sí, la verdad que esta es otra de las situaciones de la actualidad. Las madres no se dan abasto. Tienen miles de... Las madres no. Yo tengo hijos grandes, pero tantas demandas, ¿no? Todas tienen múltiples situaciones
en las cuales se ven implicadas y todo esto. A ver, Bruno dice, trabajo en autismo y soy supervisor del equipo interdisciplinario dentro del trabajo de la fundación. Es muy importante los talleres donde ese uso de información que se busca parecen recetas mágicas y hay que desmistificar sobre las mismas. Es un buen trabajo que una institución puede hacer. La gente confía en la institución, ¿no? Y también me parece que van a plan. Pareciera que mucho de lo que va circulando hoy tiene que ver con volver a habilitar la posibilidad del pensamiento y que para volver a habilitar el pensamiento no es sin otros. Me parece que lo que voy escuchando entre los distintos lugares es que para volver a habilitar el pensamiento y a su vez para generar transformaciones subjetivas es necesario el otro. Sin el otro nada puede suceder. Entonces, qué importante para nosotros como acompañantes poder hacer lecturas críticas de estas situaciones. No se toma ni como positivo ni como negativo, sino de poder ir haciendo como lecturas de qué va sucediendo, porque justamente es a partir de ahí donde podemos hacer intervenciones. Si entendemos los tres mundos, el mundo personal, el mundo vincular y el mundo social, y cómo estos tres mundos se entrecruzan para que nosotros podamos hacer algo con las cosas que nos acontecen y ser parte de las instituciones. Si no se ponen en juego estos tres mundos, es imposible ser parte de una institución y por ende de un dispositivo social que nos sostenga. Nos quedan pocos minutos. Está muy bueno lo que vos dijiste, cómo estos tres mundos han ido atravesando todo este conversatorio. Y quizás eso sea lo específico. Tener en cuenta lo social, las inundaciones, lo que está pasando, lo que le pasa al sujeto en lo inconsciente, en su vida intrapsíquica y tener una lectura de eso no lo vincula. Pili dice, que es Claudia Guzmán, que trabaja en lo escolar en el marco de las TIC, lo que veo también son dos cosas muy puntuales, sobre todo con los y las niñas. Me aburro si no tengo el teléfono. Creo que todos nos sentimos reflejados en eso, ¿no? Y otra muy importante es la cuestión de la falta de deseo. Son dos situaciones con las que como sujetos en la cultura nos vemos enfrentados todo el tiempo y también como acompañantes. ¿Qué sería sin el deseo? No estaríamos las 100 personas acá. Es decir, que tampoco es Un que viernes a la noche. cuando hablamos de la dificultad del orden del deseo, hablamos de justamente de aquellas personas que generan síntomas, que son con las que trabajamos. No es que toda la sociedad por de repente tiene la pérdida del deseo, sino que nos permite, digamos, ir encontrando como estas cuestiones de época, nos permite poder ir armando nuevos marcos para poder pensar, porque el marco es justamente eso, es un espacio que nos permite el no todo. Y cuando es el no todo, algo es posible. Nos quedan 3 minutos hablando del no todo. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, claro, Lidia. Después Me Ivana. Seamos Bien, cortitos y los últimos compañeros pueden muy todos poquito. participar. A mí me parece que hay tanta necesidad de expresar y de escuchar y de ver otras perspectivas que quizás un mes sea muy largo. Quizás tendríamos, si podemos juntarnos antes, nada más. Soy Lidia, porque es con Y mi nombre. Sí, siempre te cambio el nombre, Lidia, perdón. No importa. Tomalo como una cuestión realmente, no a propósito, porque hace 2 años que te vengo cambiando Lidia por Licha. Hace 2 años que lo hago, perdona. No importa.
A esta hora de la noche te lo voy a seguir cambiando, lamentablemente, creo. Bueno, no importa, no importa. Te perdono, te perdono. Lo tomo porque son espacios que al menos a la Fundación nos enriquece mucho y por eso ya llevamos 5 o 6 años sosteniéndolos con una frecuencia, en algunos momentos hasta 2 veces por semana. Después, bueno, por cuestiones obvias fuimos un poco disminuyendo, pero bueno, también ante la necesidad y la posibilidad, también en algún momento lo fuimos disminuyendo porque generó cansancio el tener que conectarse tan seguido y pareciera que, bueno, que el deseo volvió a evitarse. Sí, bueno, está lindo, lo vamos a tomar, Licha. Estoy un poco emocionada viendo los mensajes y viendo que hay gente de Neuquén, de Rosario, de tantos Comodoro. lados, ¿no? De Desde todo el país. Jujuy, Qué lindo. de todos lados, qué lindo pensando en Rosario. Una gran situación la que se vive en Rosario, ¿no? Y uno se pregunta cómo hacen los acompañantes para andar por la calle con todo lo que está pasando en Rosario, también es el contexto con el miedo, ¿no? Ahora ya Chubut, Tucumán, Carmen de Areco, Misiones, Villa Dolores, San Luis, Callao, qué lindo, me emociona, la verdad que hermoso, hermoso. Ivana, Bueno, quería compartir, o sea, me quedo pensando en esto de que trajeron los compañeros con respecto al trabajo en las catástrofes. A mí me tocó hacer mi práctica profesional en acompañamiento terapéutico virtual y fue como a repensar, porque yo soy acompañante hace varios años. en la pandemia, ¿no dijiste eso? Sí, y fue como todo un movimiento interno desde el acompañamiento terapéutico para poder aprender nuevas cosas, ¿no? La forma en que uno se tiene que comunicar, encima era por chat, no era no podemos ver la cara. Entonces fue todo un cambio subjetivo desde ambos lados, ¿no? Desde el que consultaba, desde el acompañante, y cómo permitió el acompañamiento terapéutico también innovar en ese sentido. Entonces creo que hay muchas nuevas formas de acompañar y creo que es necesario también esto volcarlo y escribirlo para poder tener más herramientas para los próximos acompañantes. Creo que es fundamental esto para poder repensar todo el tiempo el rol, porque el rol estuvo, por más que fuera por chat o por más que es virtual, el rol estuvo y se puede seguir implementando ante algunas catástrofes, como puede ser lo que sucede en las inundaciones, o se puede repensar cómo acompañar y cómo hacer puentes para que acompañen en ese proceso que está transitando esa persona en esa catástrofe, ¿no? Al igual nos sucede también en el trabajo en la clínica, que también trabajo en una clínica monovalente, que si bien yo no tengo contacto casi con las familias, pero sí hago puentes o hago esta interdisciplina que me permite ir todo el tiempo repensando el rol y la función del acompañante terapéutico. Entonces creo que eso es clave para estas épocas actuales porque recibimos por ahí muchas demandas de factores sociales vulnerables, de niños, jóvenes, adolescentes y hasta de adultos que nos hacen repensar continuamente y cómo practicar esta interdisciplina súper necesaria para poder hacer un buen abordaje. Por eso quería compartir más que nada. Muchas gracias, Iván. Súper interesante. Muchísimas gracias. Sí, porque ahí en la pandemia, de la nada quedamos todos encerrados, estábamos todos angustiados, había muchísima gente con ataque de pánico, con intento de suicidio, con idea de catástrofe, y los acompañantes salimos a hacer lo que podíamos a través de estos dispositivos virtuales.
Si eso no es estar siempre... Se le volvió a cortar a Laura. la posibilidad de eso, escribirlo y hacer una tesis, que hoy está publicada y se puede contar en el banco de tesis de la Facultad de Psicología de Córdoba. Bueno, ya estamos cerca del final, estoy viendo corazones que circulan por ahí. Alguna compañera decía que vive en una región donde hay muy pocos acompañantes y que no se sabe qué es el acompañante, entonces no hay demandas. Que a lo mejor pensar en otras formas de inserciones y formar de equipo. Sí es cierto, Janina Zanella, pero también no olvidarnos. Para mí, una de las funciones del acompañante terapéutico es poder enseñarle a los otros qué es el acompañamiento. Es una disciplina muy joven. 30 años en una sociedad no es nada. Apenas en las ciudades conoce un grupo, a lo mejor un grupo de gente más ligado a la salud, profesionales del ámbito universitario, pero la gran parte de la comunidad de la sociedad no tiene la menor idea que es un acompañante. A veces es un poco frustrante estudiar una carrera que después uno se recibe y no sabe la gente qué hacemos. Pero deja de ser frustrante cuando parte de nuestra función es enseñarla y explicarle, y decirle, bueno, mi rol va a ser esto, yo puedo hacer esto, ir a las instituciones y explicar qué hacemos, ofrecer nuestros servicios, y de esa manera vamos a ir entrando, porque como nuestra tarea es tan eficaz y comprobadamente genera una situación de bienestar, con poco gasto económico, genera cambios profundos, rápida contratar. Hace 30 años cuando yo decía que era acompañante nadie sabía lo que era. Golpeamos la puerta y explicábamos qué hacíamos. Hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo. Bueno, Hay gente con la que Brian, nos vamos a encontrar mañana en la formación modular. Ya en breve. te los podemos invitar. Mañana empieza, hay un módulo de acompañamiento terapéutico en las adicciones, ¿no? Dictado por Pablo Dragoto. Ustedes saben que los modulares pueden hacer uno solo o pueden hacerlos todos y obtener el certificado de todos. Así que bueno, Se hacen por temas. sí, le iremos ¿Cuándo es el próximo conversatorio? ya les compartiremos tomando un poco, en principio es el último viernes del próximo mes, pero tomaremos un poco lo que nos ha compartido Licha y varias personas por los mensajes, y si lo adelantamos, le haremos llegar la invitación vía correo electrónico y vía las redes, vía Facebook, Instagram, bueno, X ahora, de la fundación, con lo cual también súmense para no perderse de las próximas informaciones. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Le dejo a Lau que salude. Bueno, creo que a Laura se le cortó. Ahí está. Me quedé Sí. sin cosas. ¿Ya volví? Sí, decía que te dejaba para que saludes. No, que el compañero decía que es frustrante cuando nos confunden con cuidadores, pero es tan gratificante cuando podemos encontrarnos, cuando a esta hora somos más de 100 de todas las regiones tan diversas, hasta de la Cumbrecita, de Chubut, de los lugares más recónditos, y ahí está la Ale pareja. Y hablamos de estos temas y nos damos cuenta que a pesar de que nos confundan, tenemos una herramienta que le puede cambiar la vida al otro, que nos la cambia a nosotros mismos y que podemos hacer de esta sociedad un mundo mejor, que para eso servimos. Y esa es nuestra función. Muchísimas gracias por estar acá un viernes a la tarde.